Las preocupaciones cotidianas, legítimas, para reunirnos como iglesia del Señor, como su iglesia comprada por su sangre, la cual todos somos llamados a integrarnos a esta asamblea santa, asamblea de culto, día domingo. Mantengamos un momento de silencio y meditemos al estar ante un Dios que en su grandeza se ha preocupado de traernos. Vamos a tener un preludio, hermano David, gracias. Alabamos su precioso nombre, el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro mediador, que está en los cielos intercediendo por nosotros y con nosotros y nosotras, su iglesia. Jesús dijo, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No permita que cedamos ante las tentaciones, cualquiera sea el disfraz que vengan, mas líbranos del mal, porque suyo es el reino, Padre, el poder y la gloria por todas las edades, en nombre de Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Necesitamos siempre estar vivos y vivas como iglesia, estar en condiciones de alabar a Dios. Cualquiera sea nuestra debilidad o enfermedad, tenemos que alabar a Dios siempre, porque su Espíritu Santo está con nosotros y esa es la garantía. Por eso vamos a entonar un himno que dice, avívanos Señor, despiértanos, Señor, despiértanos, avívanos, que sepamos que tenemos que hacer la misión. Himno 308. Avívanos, Señor, una vez que aparezca virtual, nos ponemos de pie. Me voy a quedar aquí. Avívanos, Señor, con todo el Santo Espíritu de tu corazón. Avívanos, Señor, visión, de todo corazón. Avívanos, Señor, tenemos sed de ti, la lluvia de tu bendición derrama hoy aquí. Avívanos, Señor, despiértame,
Pueden tomar sus asientos, hermanos. Todos nosotros y nosotras, la iglesia, debemos confesar que nos hemos descarriado como ovejas. Cada uno tomó su propio camino. Yo digo la iglesia porque tenemos que comenzar por nosotros, para luego exigir a la sociedad que se arrepienta. También la iglesia debe confesar sus pecados. Pues somos de carne y hueso, como todas las personas de este planeta, y debemos reconocer que como humanos, a veces demasiado humanistas, nos equivocamos, cometemos errores, cambiamos nuestras percepciones y cambiamos la palabra de Dios y nos equivocamos. ¿Cómo aclaramos esto? El apóstol Juan, en su primera epístola, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, estando ante su santísima presencia inmaculada, prístina, transparente, reconozcamos nuestras fallas. Confesemos al Señor en los secretos de nuestro corazón lo que no hemos confesado aún. Y luego, como congregación y familia de Dios aquí en Bethesda, Santa Petronila, Himna, confesamos como grupo, como familia de Dios. Primero en lo personal y luego como iglesia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Confesamos nuestras culpas, Señor. Dios es fiel y justo, siempre, para perdonarnos. En nombre de Cristo, confesamos nuestras culpas en los silencios de nuestro corazón, en lo solo de nuestro cuarto, de nuestra habitación. También confesemos nuestros pecados siempre. Y Señor Padre, en el nombre de Cristo, ahora venimos como pueblo de Dios, como congregación, como familia de Dios, aquí en Quinta Normal ahora, como iglesia Bethesda, iglesia local sometida a Cristo. Señor, perdónanos si no estamos cumpliendo la misión. Perdónanos, Señor, si nos olvidamos de someternos a la cabeza, que es Cristo. Perdónanos si no sabemos llevar nuestros credos y nuestras confesiones a la vida práctica, diaria, a la cotidiano. Perdónanos, Señor, si como iglesia seguimos nuestro propio caminar y somos dueños de la verdad. Tu palabra es verdad. Pero ayúdanos a practicarla, Señor, en nuestra familia, con nuestros consanguíneos, nuestros vecinos. A veces nos cuesta, Dios, como congregación aquí en Quinta Normal, en nuestras comunas. Ayúdanos, Señor, a que la iglesia sea de esa luz que Cristo dijo. La luz resplandece, se pone en lo alto. Jesús ha ayudado a ser consecuente entre lo que decimos creer y lo que practicamos día a día. Usted lo puede hacer. Por Cristo Jesús, descansamos en usted, Señor. Amén. Y eso es lo que nos da la valentía de decir, mira, esto es lo que creemos. Credo apostólico, lo decimos en voz alta, esta es nuestra fe. Es la misma de la Iglesia Católica Romana. Pero nosotros somos Iglesia Católica Reformada de Cristo, ¿cierto? El credo apostólico es de la Iglesia de Cristo, no de una denominación exclusiva, no de una sola religión. Es nuestra tradición. Tenemos ese derecho. Lo decimos en voz alta. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado. Resucitó de entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de mis pecados. Amén. Gracias. Salmo 105, vamos a tener la primera lectura de la palabra de Dios. Vamos a ir al centro de la Biblia, a este himnario de los salmos. Salmo 105, del 1 al 15, si usted prefiere la vida impresa, virtual. A mí me gusta el sonido de las páginas. Salmo 105, 1 al 15. Alternadamente, uno yo y después ustedes, en voz alta, pronunciando bien las vocales, las consonantes. Leo, Salmo 105. Bienvenida, hermana Alicia. La echábamos de menos. Yo la llamé una vez, ¿se acuerdan? Ya la tenemos acá, hermana Elba. A nuestras matriarcas, bienvenidas. Amén. Salmo 105, 1 al 15 dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijo. 7. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre su pacto y su palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac la estableció a Jacob, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. No consistió que nadie los agraviase, y por causa de ellos no toquéis, juntos, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Esto es palabra de Dios. Entonaremos Salmo 19, 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta. Lo declaramos y nos ponemos de pie.
El temor de Jehová es limpio. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Dan ganas de decir amén. Deseables son más que el oro, más que la medalla de oro, más deseable que eso. Nos entrenamos para desear los dichos de Jehová. Tomen asiento, hermano, pueden sentarse. Y ahora tenemos la segunda lectura del Nuevo Testamento. Como sabemos, desde niños, niñas, la Biblia tiene dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Nuevo Testamento comienza en el Evangelio de San Mateo. Mateo, que era un publicano, ¿se acuerdan? Un recaudador, no me acuerdo ya. Mateo 1 al 11. Miren qué linda, preciosa palabra nos tiene Dios. Cuando Jesús es nuestro héroe, venciendo allí. Entonces Jesús, 1 al 11, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿No? Mateo 4. Bueno, por eso hay que andar con la Biblia siempre. Es para echarle la culpa a alguien. No, pero la Biblia impresa la tenemos. La virtual se deshace, po. Mateo 4, ya. Busquen sus Biblias. Mateo 4, 1 al 11. Lo siento, gracias por su oración, hermano, porque estuve muy enfermo en la semana y capaz que me equivoqué. Mateo 4, 1 al 11. 4, 1 al 11. ¿Tienen sus Biblias? Levanten la mano a los que se la Biblia. Toda la iglesia, amén. Gracias, Señor. Virtual, ya, vale. Mateo 4, 1 al 11. Ahora sí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en... Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos sus reinos del mundo y la gloria de ellos. 9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Número 11, junto en voz alta. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Esto es palabra de Dios. Imagínense, el diablo tentó a Jesucristo. ¿No nos va a tentar a nosotros? Así que atento. Alguien dijo: si aguantas 10 minutos orando,
aguantará las tentaciones que tengan 3 minutos. Así que, hermanos, tenemos que soportar la tentación y usar la palabra de Dios para cuando nos venga la tentación y nos sugieran que esto no, ¿para qué la religión? Somos pueblo de Dios. Somos su iglesia y nos congregamos en su nombre, sometidos a nuestros presbíteros y a la himna. Ofrenda. Vamos a pedir, hermana Carmen Hidalgo, porque la hermana diaconisa Georgina está delicadita de salud. Y vamos a pedir a diaconisa hermana Carmen Hidalgo que nos pase a retirar el dinero para la iglesia. Demos con alegría, con gozo. Oremos, hermanos. Señor Todopoderoso, gracias, Señor, primeramente por estar acá en tu casa de oración. Ahora, Señor, te pedimos que tú estés bendiciendo a cada uno de los hermanos que ha podido ofrendar, y también te pedimos grandemente por aquellos que no han podido, Señor, para que tú lo estés bendiciendo, Señor. Señor, ahora quédate con nosotros durante el resto de la jornada, escuchando, Señor, lo que tú tienes preparado en este culto. En nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermana diaconisa. Siempre es un privilegio servir a Dios y una responsabilidad también. Y vamos a entonar el cántico, que es un texto bíblico, Busca primero el reino de Dios, y damos la bienvenida al pastor Arturo Guzmán. Nos ponemos de pie y cantamos. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya. A ver, 2 minutos, parece que lo tengo muteado de allá. No. ¿Está listo? ¿Está encendido? Vivirá, no de toda palabra.
Amado Dios, gracias por su palabra que nos ha permitido reunirnos y dirigir este precioso culto con mis hermanos. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma, nuestra fuerza para la palabra que el pastor tiene preparada. En el nombre de Cristo, nuestro pan de vida. Amén. Pueden tomar sus asientos. Pastor, bienvenido a su casa. Gracias. Gracias. Qué bien verles. Sobre todo la hermana Alicia, sí. Qué bueno verla. Igual que mi suegra también estuvo un poquito enferma, está bien ahora, se ve bien. Y a todos los hermanos, la hermana Hidalgo, también la hija. Les saludan en Cristo en el nombre del Señor. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Gustavo y su esposa. A todos, a todos. Somos privilegiados por estar acá. No es una frase cliché, sino que estamos delante del Señor, estamos en la presencia del Señor. Eso es lo que dice la Biblia, lo que nos da y nos hace entender el relato bíblico. Abran las Biblias, abramos nuestras Biblias, ojalá todas en el libro, como decía el hermano, el texto. Yo, igual que el hermano Jorge, me identifico más con el texto, la Biblia. Creo, sin ser presuntuoso, de que soy la persona que anda con la Biblia todos los días, en todo momento. Y la Elfa es una de las personas que me cuestiona, ¿por qué andas con ese maletín? Para todos lados con ese maletín, me dice. Y realmente pienso y digo, oye, tiene razón, pero ahí tengo mi Biblia. Y entrando en el negocio, cuando no entran clientes, tomo mi Biblia. Prendo el ordenador, el computador y hago estudios. Y llego a la casa y ya después las niñas se van a acostar y yo a las 2 estoy estudiando la Biblia. También debo decirte que tengo un problema serio que se me está agudizando con el tema de la memoria. Quiero decirles que me cuesta mucho desarrollar una lectura. Aún así tomo apuntes, pero pocos momentos, al poco rato, al día ya tengo que volver a... Y eso no era así hace unos años atrás. Así que quiera el Señor que les pido sus oraciones por ese punto. Para mí es re importante porque yo trabajo toda mi vida, he trabajado con pintura y los tarros de pintura dicen el olor o la inhalación prolongada de este producto provoca daños irreparables. Así que yo debo estar ahí por la quemalla. Pero por esa razón, y quizás por eso el Señor ha permitido que yo, con esta situación de salud, quizás no he ido al médico, esté más expuesto a la palabra. Y también he podido ver lo enriquecedor que es la palabra. Es vital. No solamente el pastor tiene que sentir este sentimiento de premura, sino que cada creyente tiene que sentir este sentimiento de premura. Esta idea de que si no estoy con la palabra estoy casi perdido. Jesús dijo, alejados de mí, nada podéis hacer. O sea, y cuando yo relaciono la palabra con Jesús es lo mismo. Cuando yo abro la Biblia, yo veo a Jesús. Ustedes dicen que no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que sí o que no? Que sí. La palabra, por eso los reformadores hablaron de la palabra como la sola sobre Escritura. No hay ninguna filosofía, no hay ningún otro texto paralelo, como algunos sectas tienen, ¿cierto? No hay un mediador humano entre el hombre y Dios. La Biblia como eje central de la fe cristiana, y a esa la debemos, nosotros nos debemos a ello. Y si nosotros descuidamos eso, es como decía el profesor en la mañana, que la iglesia, toda la iglesia, a lo mejor no lo saben, algunos, vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Hay dos grandes eventos escatológicos en el futuro inminente, porque digo inminente porque esto se viene, que es el juicio de las naciones, que Cristo va a ejercer sobre las naciones impías que desobedecieron
y no creyeron enseñadamente en Dios. Más aún Dios mostrando todos los antecedentes, ¿cierto? Y evidencia de su realidad, no le obedecieron. Y esto empieza, no sé, de los años pretéritos hasta el fin, hasta que Él venga. Y va a haber un tribunal para la iglesia también. En la carta de Corintios, capítulo 11, si no me equivoco, Pablo dice, yo edifiqué, yo planté, estoy parafraseando, yo planté la palabra, en cada uno de ustedes planté la palabra, cada domingo, cada jueves, cada momento se predica la palabra. El hombre que oye la palabra no puede estar, no se puede justificar el día de mañana, porque ya es responsable de haber escuchado la palabra. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Ah? Entonces el hombre es responsable. Pero hacemos caso omiso muchas veces en, más que, a ver, el tema de la desobediencia a Dios pasa por no estar atento a la palabra de Dios, ¿cierto? Porque si yo estuviera en la palabra, conocería a Dios, conocería su deseo, su voluntad y su requerimiento para nosotros que somos la iglesia. Pero como tengo un desconocimiento y sufro de una anorexia bíblica, es como que nos privamos y una anorexia bíblica, vamos a cometer errores. Entonces, dice el Señor, porque somos responsables como creyentes delante de Él, no nos podemos justificar en que porque yo estoy en la iglesia, no, eso no te justifica. No nos justifica que estemos en la iglesia. El que nos justifica es Cristo, amén. Él nos justifica. Entonces, cuando estamos en la palabra, estamos en Cristo, estamos en Dios, estamos en la Trinidad toda. Entonces dice la palabra que Pablo en Corintios dice que él puso la palabra y depende de vosotros cómo sobreedificáis. Y habla de 6 elementos. ¿Se acuerdan, no? Oro, plata y piedras preciosas. Claro. Y habla de otros 3 elementos que no valen nada. Barro, paja, heno y hojarasca. 6 elementos. 3 son importantes. Y 3 no valen nada. Él está haciendo una relación, ¿cierto?, de nuestro obrar. De nuestro obrar en la vida cristiana. En la vida también leíamos en la escuela dominical el cristiano y las obras. Las obras no nos salvan. Pero las obras en el creyente tienen que ver con la santificación de la vida cristiana. Las obras en el cristiano son importantes porque reflejan de alguna manera la vida práctica del creyente. Y validan lo que yo digo afirmar. Si yo digo que soy cristiano, tengo que vivir como cristiano. La carta a los Efesios de Pablo, me estoy empeñando en hacer un estudio no tan puntilloso, porque quiero avanzar más rápido. Sé que muchos llevan años escuchando esta parte de la Biblia del apóstol Pablo, pero déjeme decir una cosa, la Biblia, o la palabra, o la revelación, es como un mar sin fin. O sea, uno nunca puede decir, ya me conozco, pero el pastor va a hablar lo mismo, o el pastor va a repetir lo que... No, siempre hay algo nuevo debajo del sol, dijo el profeta o el predicador. Entonces, y como siempre, el Nuevo Testamento es la revelación más reciente. A mí me encanta el Nuevo Testamento. Debo reconocer que tengo un pecado, soy un pecador. Debo reconocer que no es que no me guste el Antiguo Testamento, porque sería una falacia, sería un pecado, una falta, porque toda la Biblia es inspirada por Dios, dice Timoteo en su segunda carta. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero ¿por qué me llama la atención el Nuevo Testamento? Porque quizás porque es la revelación más reciente, es la que nos sentimos más identificados, ¿cierto? En el Antiguo Testamento hay grandes estadios de tiempo, ¿cierto? Donde aparece Abraham, después, no sé, por allá apareció otro, y en fin, y están los profetas que obviamente son tremendamente interesantes y dignos de leerlo, pero prefiero el Nuevo Testamento. Pero también me comprometo, ¿cierto?, como pastor de esta iglesia, a hojear mayoritariamente el Antiguo Testamento. ¿Cómo olvidar a profetas como Isaías, Jeremías, Daniel, Amós, en fin? Toda esa literatura
que apuntaba al Mesías venidero, que en el Nuevo Testamento tuvo su cumplimiento en los evangelios de la vida de Cristo. ¿Y por qué también el Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento me habla de lo que yo soy, la iglesia, amén, lo que somos, la iglesia. Y la iglesia tiene estas tremendas joyas literarias, 27 libros, que nos permiten vivir la vida cristiana. Porque siempre digo, la pregunta del millón para la iglesia o para el creyente es ¿cómo vivimos la vida cristiana? Y entonces, primeramente, decir que esta carta de los Efesios, Pablo, ¿quién la escribió Pablo? Quizás la figura más importante del Nuevo Testamento, el gran sistematizador, ¿cierto?, de la verdad antiguo testamentaria. O sea, Pablo lo que hizo, y otros más también, pero Pablo específicamente interpretó todo el Antiguo Testamento, ¿cierto?, y lo que hablaba de Jesús, y lo aplicó a lo que estaba pasando y ocurriendo. Dios se estaba revelando nuevamente. 400 años pasaron donde Dios no hablaba a Israel. Y resulta que cuando llega Juan Bautista y Jesucristo empieza a Dios a hablar, primeramente con Juan el Bautista y después con Jesús de Nazaret. O sea, la voz profética fue anunciada nuevamente. Entonces se empezó a desarrollar nuevamente toda una literatura cristiana, toda una serie de libros, ¿cierto?, que apuntaban a este evento que fue la venida de Cristo. Y Pablo escribió de los 27 libros del Nuevo Testamento 14 epístolas. 14 epístolas. Fue una figura descollante, brillante, y siempre digo que cuando Dios quiere revelar su plan a las naciones, al mundo, toma lo mejor del género humano. Por eso es importante, hermanos, que nos preparemos. Es importante que estudiemos. Porque alguien nos va a decir, nos va a demandar algo de nuestra fe y de repente no tenemos que decirle porque no sabemos. Y sabes que no es necesario ni siquiera, con esto no quiero decir que no lo hagamos, ojalá que lo hagamos, ni siquiera inscribirte en el seminario nuestro, en el instituto, sino que tú puedes bajar una página de internet a tener un curso completo de teología básica, doctrina fundamental, que te va a estructurar tu fe, te va a dar estructura, te va a dar una razón. Alguien te preguntará, mira, yo creo en esto. Y por eso es importante el credo, no como un rezo, sino que es importante el credo porque son las verdades, ¿cierto?, hilvanadas que la Iglesia ha desarrollado en la historia, en un momento de la historia. El credo apostólico fue muy importante en los primeros siglos. Cuando un hermano se convertía al Evangelio, un creyente se convertía al Evangelio, los presbíteros, los ancianos de estas iglesias locales, segundo siglo, tercer siglo, preguntaban las preguntas o las respuestas que da el credo, o las preguntas que tiene el credo, o el credo mismo. Entonces la persona decía, sí, yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Sí, yo creo en Jesucristo, su único Hijo. Sí, también creo en el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que la Iglesia creía. Por otro lado, los credos sirvieron para la Iglesia, para ir en contra de la herejía. En los primeros siglos, todo el Nuevo Testamento se escribe en medio de corrientes heréticas. Doctrinas y enseñanzas falsas, religiones falsas que estaban de alguna manera mimetizándose con el cristianismo, y entonces por esa razón las cartas apostólicas son una defensa ante la herejía. ¿Se imaginan ustedes si nadie hubiese escrito nada? Si todo hubiese quedado oreja a oreja, de voz en voz, el cristianismo hubiera desaparecido al final del primer siglo. Téngalo por seguro que el cristianismo hubiese desaparecido, pero gracias a Dios que es la Biblia, la palabra del Señor, se transmitió. Amén. Hay una transmisión de la palabra. Hasta el día de hoy, las sociedades bíblicas transmiten y desarrollan la Biblia en cientos de idiomas. En fin, ya la Biblia está llegando a todo el mundo prácticamente. Y ojo que hay una profecía de Jesús en el sermón de los Olivos. Es la última predicación que aparece en Mateo, cuando él dice, antes de su segunda venida, dice que, y esta palabra se predicará en todo el mundo y luego vendrá el fin. ¿Saben por qué el Señor aún no viene? Uno puede deducir, tampoco uno puede decir y afirmar la fecha exacta, no, eso no podemos hacer nosotros, pero es que dice la palabra que se predicará esta palabra en todo el mundo. O sea, falta un creyente que escuche la palabra, ¡pum!, y el Señor viene.
será predicada esta palabra en todo el mundo. Hay un número de creyentes que faltan, ¿eh? De pueblo de Dios que falta ser integrado a la iglesia. Pero pastor, ¿qué está hablando? Dice la Biblia en Efesios, la carta que vamos a empezar a estudiar, dice que los creyentes fueron elegidos antes de la fundación del mundo. Hay una elección de Dios. Hay un propósito eterno de Dios de haber llamado a la iglesia. Entonces la iglesia, hermanos, vayámonos con cuidado. No abusemos de la gracia de Dios. Se lo digo responsablemente. La iglesia está en crisis. Y nuestra iglesia presbiteriana está siendo afectada por esa crisis global. Hay algunas encuestas que se están haciendo ahora, el 2023, 2021 en Estados Unidos, donde la iglesia, el 70% no cree que la Biblia es la palabra de Dios. La iglesia. Más del 70% de la iglesia no cree que Jesucristo es Dios. O sea, se repite la herejía del siglo III. Arrio, el hereje, decía que Jesucristo no era Dios, que era la criatura más perfecta de la creación, pero no era Dios. Niega la divinidad de Cristo. Y así, las encuestas que están siendo hechas en este último tiempo están demostrando que la iglesia no cree. Y es por esa razón, hermanos, que tenemos que ponerle atención a nuestra fe. Me preocupa, y bueno, yo pienso que ese es el tema complicado para los pastores, y al final muchos de nuestros pastores tienen úlceras, porque se preocupan mucho por la iglesia, ven que los hermanos no llegan, o no sé, pues hay poca concurrencia. ¿Qué estará pasando conmigo? ¿No estaré siendo eficaz en la palabra? Y uno sufre. Sí, uno sufre. Y esta experiencia, digo yo, Señor, ¿para qué me llamaste para esto? De repente he dicho, ¿por qué me llamaste para esto? No sirvo. Y ese debate que uno tiene como ministro, como pastor, lo tiene que llevar siempre, porque Cristo también lloró por la iglesia y sufrió por la iglesia. Porque la iglesia está compuesta no por ángeles, uy, si fuera así, sería extraordinario, está compuesta por hombres pecadores. Hombres pecadores que fueron redimidos, sí, fueron perdonados, pero, hermano, la idea es poner más atención a la palabra. Estamos viviendo tiempos peligrosos, muy tremendos. Estas dos guerras fratricidas que están ocurriendo quizás son el antesala de lo que viene. Que no viene nada bueno. Y me contaba un hermano hoy día en el pasillo, conversábamos, decía, pastor, se ha dado cuenta que hay como una especie como de psicosis, de que Jesús viene por todo lo que está ocurriendo, las guerras, las enfermedades. Déjame decirte que yo como pastor presbiteriano creo en la segunda venida, amén. Creo que Jesús viene. Y por eso Él dejó compilado toda esta literatura para que la iglesia se prepare para los tiempos finales. No digo que mañana va a venir Jesús, porque eso está prohibido para nosotros, lo dijo Jesús mismo, está prohibido poner fechas. Pero hay señales que ya prácticamente todas están, se cayó una copa, todas están siendo cumplidas. Y tal vez lo que queda es lo mínimo. Entonces por eso la iglesia tiene que estar preparada. Y por eso las cartas. Y por eso estos hombres descollantes que Dios usó como Pablo, Moisés, en el Antiguo Testamento, 5 libros, todo el Pentateuco, Moisés. Profetas como Isaías, Jeremías, hombres preparados. Si bien es cierto, había algunos que no eran muy doctos a Amós, por ejemplo, un campesino, pero Dios tuvo la misericordia de tomarlo a él como para anunciar un evento profético. Pero el común denominador es que los hombres de Dios, las mujeres siempre tenemos que prepararnos. No vivamos una vida muelle dentro de la iglesia. Es complicado. La iglesia de repente se bate en el tema místico, ¿cierto? Que de repente uno ve en internet que las iglesias saltan y se tiran al suelo, no sé, pues y danzan y viven viajes astrales y van al tercer cielo, van al infierno, van al cielo, al infierno, al cielo, se pasan en eso y eso es el todo, el todo. ¿Está correcto eso?
Y se le pregunta algo, estas personas no saben responder. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe, el argumento del Evangelio es ese compilado de doctrinas, de enseñanzas que le van a dar sentido al Evangelio. ¿Usted cree en el Evangelio? Sí. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Una buena noticia. ¿Qué más? Quedo mirando para el cielo. La carta a los Efesios fue escrita más o menos el 60 después de Cristo. Fue escrita de una visión. 4 cartas salen de una prisión de Corinto. Pablo era prisionero. Oye, no le fue nada fácil a Pablo. Porque el Evangelio, cuando uno entiende el Evangelio, no es popular, no es de masas, ¿cierto? El Evangelio es la moda, vamos todos al Evangelio, corramos todos atrás de Jesús. Eso parece que fuera la idea, y no es así. Cuando tú aceptas a Jesús como Salvador, al momento Satanás se te viene encima. ¿Por qué empiezan a ocurrir situaciones que antes no ocurrían? No sé si le ha pasado a alguno de ustedes, pero al momento Satanás se te va encima. Y Satanás no es una figura hollywoodense, de terror, de miedo, sino que es una figura sempertina que ha estado a través de toda la historia, y sobre todo la historia de la redención, que empezó en el Génesis y termina en Apocalipsis. Es un ser vivo y activo en el siglo de hoy. Decía la vez pasada que hay muchas iglesias satánicas en este momento, cada día más. Esa es la realidad. Y Pablo se enfrentó con esta realidad. Cuando Pablo llega a Éfeso, a la localidad de Efesios, y empezó a predicar el Evangelio, mucha gente se convirtió al Evangelio. Inclusive muchos dejaron sus cultos paganos. Porque si hay algo que había en la ciudad de Éfeso, por un lado era un centro comercial, ¿cierto?, donde había mucho tráfico comercial, mucho dinero. Era un lugar como Estados Unidos, algo así. Pero también era una base del culto pagano más deplorable que tú puedas pensar. Las prácticas que se practicaban en el templo de la diosa Diana, una de las 7 maravillas del mundo, eran asquerosamente horribles. El culto a Moloch, ¿cierto?, donde los niños eran echados y quemados vivos para el sacrificio a Moloch. Y en fin, era una cultura politeísta, adoraban a muchas deidades. Y cuando Pablo llega con el Evangelio, por lo menos transformó a muchos, y muchos creyeron en el Evangelio. Y después de esta prédica en Éfeso se convirtieron muchas personas, varias iglesias. Él tiene, de alguna manera, sigue con la supervisión de las iglesias, casi como control remoto, ¿cierto? Porque él tenía contacto previo. ¿Por qué? Porque tenía secretarios que estaban con él apoyándole, uno de los cuales era Timoteo, ¿se acuerdan? ¿Cómo te rogué, la primera carta de Timoteo, ¿se acuerdan? ¿Cómo te rogué que quedases en Éfeso para que indiques a algunos a no enseñar falsas enseñanzas? Porque la enseñanza falsa automáticamente se estaba compenetrando con la iglesia. Entonces esta carta tiene la finalidad de blindar a los creyentes para que puedan vivir la vida cristiana. Y el primer capítulo 1, siempre Pablo empieza con una salutación y dice Pablo. Paulos en el latín, ¿cierto? Pablo, se parece que aquí en el español. Saulo era el nombre en el hebreo, porque Pablo era un judío. Y una referencia que tenemos de Pablo se encuentra en la carta de Pablo a los filipenses. ¿Cuáles son sus raíces? ¿Quién era esta persona que tanto hizo por la causa del Evangelio? En el capítulo 3 de la carta a los filipenses, otra carta carcelaria, Pablo dice en el versículo 4, aunque yo, dice, tengo también de qué confiar en la carne, o sea, como persona. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más.
y no es arrogancia, porque va a empezar a dar su testimonio, que quién era Pablo y quién es ahora. Y dice, circuncidado al 8º día. La circuncisión era una práctica, un ritual judío que se hacía al hijo que nacía después del 8º día, que permitía que esta señal, esta personita, ese pequeño, entraba a ser parte del pueblo de Dios, la alianza que Dios hizo a través de Moisés en el Sinaí. ¿Se acuerdan? ¿No? Los 10 mandamientos y todo lo que significa. Entonces él decía que fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. O sea, él era una persona orgullosa de su nación, de su identidad. De la tribu de Benjamín, una tribu belicosa, una tribu que enfrentaba a los otros pueblos que iban a atacar a Israel. Esa era la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice fariseo. O sea, este tipo era un tipo tremendamente conocedor de la palabra de Dios. Era un hebreo, era un religioso, era un fariseo. Habían más de 6.000 fariseos en el tiempo de Jesús. Pero solamente 70 fariseos podrían ser parte del Sanedrín. O sea, este tipo era un privilegiado. De los 6.000 que había en Israel, solamente 70, y uno de estos 70 era Pablo. Cómo Dios obra, cómo Dios usa cómo la providencia de Dios usa a hombres que van a ser de edificación el día de mañana para la iglesia, aporte para la iglesia. Él pertenecía al Sanedrín, era fariseo, o sea, un separatista, era un celoso de la ley, por esa razón odiaba al cristianismo y la consideraba una secta falsa. Odiaba a Jesús y odiaba a la iglesia. Ese era el estirpe de este hombre. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, esto aparece en el versículo 6. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. ¿Sabe lo que significa irreprensible? Una persona que ante la opinión pública no tiene talla. Que nadie lo puede, ese tipo, ese que dice Guzmán, yo le conozco una yaya. Bueno, y los fariseos se caracterizaban por tener una ¿cómo se llama? Una vida de caretas. Ellos formulaban que ellos eran los que estaban cerca de Dios, todos los demás eran pecadores. Ese era Pablo. Aparte que, como decía al principio, él odiaba a la iglesia. El versículo 8, esta misma carta de Filipenses capítulo 3. Y ciertamente aún estimo, perdón, el versículo 7. Pero ¿cuántas cosas serán para mí ganancia? Aquí viene lo importante. Todavía hay cosas que en tu vida son más importantes que Cristo, ¿no? Después de 20 años, 10 años, 15 años, después de 40 años, hay cosas más importantes en tu vida que Cristo. Yo creo que lo más importante en la vida del creyente es Cristo, amén. Y tiene que ser Cristo. Él es el Kyrios, Él es el Señor. Él es el soberano. Él no es menor que el Dios de Israel. Es el mismo Dios. Es consustancial con el Padre, dijo el Concilio de Nicea del 323. En el Concilio de Nicea se decretó que Jesús no era inferior a Dios, sino que era igual a Dios. No era hijo, sino que era engendrado de la misma sustancia, igual con el Padre, consustancial con el Padre. Amén. Era 100% hombre y 100% Dios. ¿Cómo podemos entender eso? Solamente por la fe. Y como siempre digo, la fe no es un salto al vacío, sino que es una fe, una creencia en este antecedente que es la palabra de Dios. Dice más adelante, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él se sentía orgulloso matando a creyentes, directa e indirectamente, llevándolo al cepo, llevándolo a la hoguera, recibiendo cartas, ¿cierto?, del Sanedrín para tomar a cristianos no solamente de Jerusalén, sino que de todos sus alrededores, porque el fin era destruir.
esta herejía. Jesús dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Amén. Han habido reyes, han habido imperios que han querido destruir la iglesia con la espada, con el fuego, han querido sembrar el terror para con la iglesia. Miles de cientos han muerto, miles de cientos han perdido sus vidas por esta causa. ¡Qué tremendo! ¿Qué ocurre en sus mentes de estos hombres y mujeres que pueden dar su vida por esta causa? Nosotros a veces nos pasa algo y ya queremos dejar la fe. Ya Dios se olvidó de mí. Ya no creo más esto. ¿Se dan cuenta? Por eso estamos en crisis. Por eso la iglesia tiene que volver a las fuentes. Cuando hablamos de iglesia reformada, que somos nosotros, siempre reformándose, tenemos que volver a las fuentes. La fuente es la palabra de Dios. Y dejemos de no comer la palabra, dejemos de tener anorexia o querer tener anorexia de la palabra de Dios, porque eso va a ser mortal. Porque al final de cuentas vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Cristo. A ver, señor Guzmán, o a ver, señor no, Daniel. Y todos los que estamos aquí vamos a tener que decir, ¿qué hiciste con Jesús? Al final, ¿qué hiciste con Jesús? ¿Qué hiciste con el Evangelio? ¿Fuiste como aquel que, sabiendo que su Señor era temeroso, ¿cierto? Y escondió el talento, y hizo una fosa y lo metió y no lo produjo? ¿O vamos a ser como aquel hombre que recibió 5 talentos y esos 5 talentos los hizo fructificar? Le dio producción. ¿Y se acuerdan lo que le dijo al amo cuando llegó a ver lo que habían hecho, ¿cierto? Sus jornaleros con el talento que se le había dado. ¿Qué le dijo al que escondió el talento? Siervo inútil. Siervo inútil. ¿Por qué escondiste el talento? ¿Por qué no lo multiplicaste? Y lo mandó al infierno. Como digo, es importante que reflexionemos en estas cosas porque estamos en una sociedad tan cambiante, tan horrible. No es que yo sea un fatalista, hermano, ¿eh? No, uno ve la realidad que está pasando. Entonces la venida del Señor se acerca a paso agigantado. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por aquellos que hemos afirmado nuestra fe en el Señor. Versículo 7 de esta misma Filipenses dice, Pablo, después de haber mostrado sus credenciales, ¿cierto? Que para cualquier persona, este soy yo, me hincho como globo de cumpleaños, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, lo más importante que para él era, se dio cuenta que no era lo principal, no era lo importante, sino que era Cristo. Cristo, amén. Pero Cristo no como un amuleto, no como una pata de conejo, no como la tijera que se abría en una cruz y se dejaba ahí porque en la noche penan. O veamos el Salmo ese famoso 91, ¿cuál es? Salmo que está en la venta, ¿cierto? No, Cristo en su persona, en su ser. El Cristo vivo, amén. El Cristo que dejó una tumba vacía, que está sentado a la diestra de Dios Padre, todopoderoso, y vendrá al mundo al final de cuentas a gobernar el mundo y la tierra. Entonces dice Pablo, después de mostrar todo su pedigrí que él tenía, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Sabe que Pablo era un tipo acaudalado? De hecho, da la impresión, por lo que uno lee en el Nuevo Testamento, porque también tenía 2 ciudadanías, que era romana y judía. Y vivió mucho tiempo en Tarso, que es una isla muy importante del Medio Oriente. Era un centro cultural en Tarso, estaba la mejor clínica, el mejor hospital, estaba lo mejor de lo mejor. Pablo estudió ahí, vivió ahí. Su padre había conseguido la ciudad romana, que era un privilegio, pero para tener eso tenía que tener dinero. Y pertenecer al Sanedrín, y dice que todo eso lo perdió. ¿Estamos dispuestos a perder? Si el Señor te dice, por ejemplo, a ti, varón, te digo, deja todas tus cosas, deja tu estudio, deja todo y sígueme. El pastor Pedro Vega, el que fundó esta iglesia, muchos lo conocimos,
Él estudió en su momento en la universidad, estudió con personajes como muy importantes, inclusive estudió en el gobierno. Y dice que él en un momento dado sintió el impacto del Evangelio y de repente, de la noche a la mañana, deja la universidad para dedicarse al Evangelio, a conocer a Cristo. Me imagino que su familia no estaba feliz, o sea, el hijo en la universidad, ¿cierto? Un futuro prominente y más encima se hizo canuto. ¿Cómo es posible? Pero bueno, ese hombre estimó y entendió que lo más importante era Cristo y su Evangelio. Y fundó esta iglesia. ¿Saben cuando llegó de Paraguay? Yo lo conozco de mucho tiempo, pero fue muchos años a Paraguay. A Uruguay, a Paraguay. Paraguay. Y llegó a morir, porque tuvo una intervención médica en Paraguay de los riñones y se lo dejaron como se lo destruyeron. Y el Señor lo mandó a Chile a morirse, según lo que se dice, y él, estando en el hospital, manda una carta a su esposa, creo, y le dice que él quiere fundar una iglesia nueva. Tenía esa visión. O sea, en la situación que se encontraba, en el estado que se encontraba, en la situación, vino a morirse según la ciencia médica, Dios le dio el tiempo suficiente para fundar Bethesda, amén. Y nosotros estamos aquí en Bethesda gracias a que el Señor tocó a este pastor en su vida ya prácticamente moribunda y fundó Bethesda. ¿Y nosotros qué? Tenemos una misión. Cada creyente tiene una misión. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Un consejo y un testimonio. Cuando Elba estaba en la universidad, estaba estudiando con 4 hijos y tenía el problema de las pruebas de la carrera de la universidad. Y la carrera de Derecho es súper complicada, porque lo que más hay que hacer es leer. Y entonces ella estaba en el debate entre ir a la iglesia y no ir a la iglesia. Y yo creo que el debate de muchos estudiantes, ¿cierto?, que están en la lucha, y él va buscando al Señor en oración, determinó por el Señor que ella tenía que permanecer en la iglesia. Ella cuenta un testimonio que un día no fue a la iglesia, determinó que no iba a ir a la iglesia, porque prefería estudiar para la prueba y a la prueba le fue mal. Ella entendió en ese momento que el Señor estaba diciendo, ¿cierto?, en su fuero interno, que tenía que primeramente dedicarse a la obra del Señor. Y el Señor se iba a hacer a cargo de lo demás. Y así fue. 6 años de estudio, dio la prueba final y fue licenciada en Derecho. Hasta el día de hoy. No hay que estimar el Evangelio. Lo más importante en el creyente es Cristo, amén. Y su palabra. Y todas las cosas serán añadidas. Cree en el Señor Jesucristo y todas las cosas serán añadidas. Busca primero mi reino y todo lo demás será extendido. Entonces, ¿por qué nos afanamos? Mira las aves del cielo que no siembran, ni hilan, ni cómo Dios las viste y las aves del campo, la flor del campo. Ni aun Salomón tuvo tanta belleza en sus jardines colgantes, ¿cierto? Ni aun Salomón. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Dice Jesús. Este fue Pablo. Y por eso esa referencia como introducción para poder entrar a estudiar esta preciosa carta que se le conoce como la reina de las epístolas. La carta de los Efesios, la reina de las epístolas. Es sublime. Pablo la escribe casi de una manera relajada, porque el contexto, el trasfondo, ¿cierto?, trascendente de su forma literaria es sublime. Como junta y como une, es como un gran hilo conductor, ¿cierto?, una gran cadena para mostrar el Evangelio en toda su dimensión. Y solamente para terminar, concluir, por ejemplo, con el capítulo 1 que empezamos a estudiar, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahí Pablo solamente muestra sus dos credenciales, ya no es fariseo de fariseos, ¿se acuerdan? Ya no soy del octavo día circuncidado, no pertenezco a la tribu de Benjamín, que venía de todo eso, pero para él ya no era lo importante, sino que era lo importante lo que Cristo había hecho en su vida.
Y eso es lo importante que tú tienes que mirar. Tu vida ahora empieza, tu verdadera vida empieza ahora si tienes a Cristo. Porque sin Cristo tu vida pasada fue un desastre, un desastre. Porque ¿sabes por qué digo un desastre? Porque cuando tú vienes a Cristo, llegas en bancarrota. Llegas en bancarrota. Porque nadie se levanta en la mañana para ir a la iglesia. Nadie se levanta en la mañana para ir a la iglesia. Si no, Cristo toca su corazón. Esa es la verdad. No nos engañemos. Si Cristo no toca mi corazón, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo ir a la iglesia. Yo no puedo vivir una vida religiosa. Tiene que Cristo haber transformado mi vida para que ocurra eso. Y a Pablo le ocurrió eso. Y a Pablo le ocurrió eso. Eso tiene que ocurrir en la iglesia, hermanos queridos. Tenemos que orar para que la iglesia sufra conversiones. Que nuestros hijos se conviertan, que mis nietas se conviertan al Señor. Que no sea un paseo domingo. Tal vez de repente digo, cállate. De repente, tal vez soy muy alguien diría muy urgidor, muy impulsivo. Pero saben que llevo a los 21 años llegué a la iglesia, tengo 62 años. Me queda poco tiempo quizás. Entonces tengo que decir la verdad, guste o no guste. Porque el Señor me va a hacer responsable a mí como pastor. ¿Qué hiciste con mi iglesia? ¿Qué dijiste a mi iglesia? ¿Le pintaste la píldora acaso? ¿O no fuiste veraz? ¿O no fuiste veraz? Sé que el evangelio no es popular al final de cuentas. Porque Pablo sufrió por el evangelio y nadie quiere sufrir ahora, menos ahora. Queremos vivir una vida buena, ¿cierto? Y si vamos a la iglesia es porque quiero llenar mi vida espiritual. Porque quiero satisfacer mi vida espiritual. O sea, un hedonismo religioso. Solamente un hedonismo religioso. Y eso no es el evangelio. Eso, hermano querido, si tú piensas eso que es el evangelio, estás tremendamente equivocado. Yo, Pablo, dice aquí, Pablo, apóstol. Y cuando Pablo menciona esta palabra apostólica, por lo menos tiene 3 connotaciones. Primeramente, él no se debe al mismo ahora. Ya no pertenece al mismo, le pertenece a Cristo. Él le pertenece a Cristo. En otras partes dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Doulos, que es la palabra de la iglesia, esclavo de Cristo. Un esclavo no era él su dueño. Había un dueño superior a él, que era el amo. Otra connotación que tiene esta palabra apóstol era que este hombre, Pablo, fue un enviado, tenía una misión. ¿Saben ustedes que nosotros somos la iglesia apostólica? No es que en esta iglesia aparezca el apóstol y el profeta, no lo hay ya. Es una falsa enseñanza, pero sí la iglesia como misión tiene que ser la apostólica. Tenemos un mensaje, amén, que transmitir. Y Pablo en ese sentido cumplía todas esas expectativas. Él era apóstol, era un mensajero, era un embajador. ¿Y qué era un embajador? Bueno, no como los embajadores que han aparecido en el último tiempo, que han mostrado lo peor de lo peor, no, parece que no cumple con el oficio. Pero un embajador es una persona que va a otro país, ¿cierto? En representante a un país, a mi país. Voy representando a mi nación en otra nación. Jesús dijo, vosotros seréis la sal y la luz de la tierra, la luz del mundo. Somos embajadores de Cristo. Entonces, en ese sentido, Pablo era un apóstol. Pablo, apóstol de Jesucristo. Jesucristo lo había llamado. Él no había corrido solo por las de él. Y hay muchos que quieren entrar al ministerio. No, sabe que el Señor me llamó. Tuve un sueño. No falta, sabe que tuve un sueño. Tuve un sueño, el Señor me está llamando al evangelio. Y nunca el Señor lo llamó. ¿Saben cuando uno se certifica el llamado al Señor en un creyente, en este caso un hombre para el ministerio? Es cuando el Señor lo llama, claro que sí. Hay un llamado interno en el hombre, en la persona, pero también está el llamado a la iglesia. Si la iglesia no te llamó, es casi obvio que Cristo no te llamó. Y por esa razón hay cientos de miles de ministerios fracasados, porque Cristo nunca los llamó. Entonces él dice que fue apóstol ¿de quién? De Jesucristo. No que vosotros me llamasteis primeramente, sino que yo llamé a vosotros, dijo Jesús a sus discípulos. No que vosotros me buscasteis o que me llamasteis, sino que yo llamé primero. El Señor nos llamó, amén. A todos los que estamos en esta sala, el Señor nos llamó. Amén. Entonces tenemos que vivir de acuerdo a ese llamado. Como Pablo vivió de acuerdo a ese llamado. Por la voluntad de Dios. O sea, aquí hay una voluntad suprema. La formación de la iglesia, la venida de Cristo, el evangelio, la extensión del reino de Dios es porque a Dios así le plugó. Ese es el plan de Dios, esa es la voluntad de Dios.
Entonces todo lo que le ocurrió a Pablo era porque al final de cuentas la voluntad de Dios estaba gobernando su vida. ¿Y a quién se dirige? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Eso al final de cuentas son los destinatarios. ¿Qué dice? A los santos. La iglesia está compuesta ¿por qué? Por santos. Alguien le preguntó a una iglesia, hermano, levante la mano los que se consideran santos delante del Señor. Nadie levantó la mano. ¿Quiénes son los santos? ¿Quién se considera santo delante del Señor? Nadie levantó la mano. Porque hay un mal concepto de la santidad. Todavía pensamos que los santos son aquellos hombres y mujeres que la iglesia romana eleva a esta calidad. ¿Y no? No. Pablo escribe con soltura a los santos que están en Éfeso. A los santos que están en Betesda. Amén. Amén. Porque el Señor aplicó su santidad a nuestras vidas en el momento en que creímos en Él. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don, un regalo, una dádiva de Dios. Entonces, delante del Señor, hermanos queridos, siéntase como un santo, un apartado. Ahora, ¿qué significa santo? Eso es importante. Apartado, consagrado para Él. Y de repente la iglesia está en la iglesia y en la semana hagamos lo que queramos. Vivimos una vida muelle. No solamente el domingo en la iglesia, sino que toda nuestra vida tiene que estar consagrada a Cristo. Con esto tampoco te quiero decir que tienes que irte a un monasterio, a un desierto, como lo hacían algunos grupos religiosos en los primeros siglos. No, aquí, ahora vivir de acuerdo al estándar del Evangelio. O sea, yo me doy cuenta, si yo me voy más allá, me voy a quemar. Entonces el Señor me dio entendimiento, retrocedo, oro al Señor para que me dé poder para vencer el pecado, y eso es todo. No tengo que enterrarme en una cueva para vivir la vida cristiana. No quiero que los quites del mundo, dijo Jesús. No quiero que los quites del mundo porque son importantes para mí. Son el medio por el cual yo me comunico a las personas y hablo a través de ellos, a las personas. Pero quiero que los cubras o cuides del mal. Esa es la oración de Jesús. No los zafes del mundo, pero guárdalos del mal. Amén. El Señor nos ha brindado. Amén. El Señor nos ha brindado. Somos santos. Y a esa iglesia el Señor le escribe a través de esta carta preciosa. A los santos, y dice, y fieles en Cristo. O sea, fieles, ¿qué significa? A los santos y creyentes. Cristianos creyentes. Que están, ¿dónde? En Éfeso. Que están en Betesda. Sentamos los privilegiados, hermanos, que tenemos estas cartas, estas epístolas, que lo que han logrado la vida cristiana a través de la historia de la iglesia es edificar a la iglesia. Pero básicamente, y aquí voy a entrar un punto más detallista, a su remanente. Amén. Porque en la iglesia hay trigo y en la iglesia hay cizaña. Hay creyentes verdaderos y creyentes nominales. Eso ha sido así siempre. Trigo y cizaña. Trigo y cizaña. Pero el Señor va a fortalecer a sus elegidos, sus escogidos, a los que Él llamó. Y después en este primer capítulo Pablo empieza a desarrollar esa cadena de eventos que implica la salvación. A los que antes también conoció, a estos también llamó. Y los que llamó, santificó, y a los que santificó, glorificó. Eso es todo un proceso que solamente ocurre en el creyente. Que el Señor nos bendiga, amén. Que podamos tener expectativa en esta carta. Yo tengo esta expectativa porque yo pienso que la palabra es viva y eficaz. Y que la palabra de Dios puede avivar el momento dado a la iglesia que muchas veces duerme. La iglesia que muchas veces duerme puede ser únicamente avivada por el Evangelio. Amén. Por la palabra de Dios. Oremos. Pongámonos en pie. Buen Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte en esta mañana, especialmente porque es tu día eterno. Tú así lo pronunciaste, lo anunciaste, lo elegiste y lo mostraste a tu pueblo en las edades, Señor, que este día era el día para santificarte, para acordarnos de ti, para tener memoria de ti, para adorarte, no porque tú nos des más o menos cosas en esta vida terrenal, sino por lo que tú eres, Dios, Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, de todos los mundos, Señor, y especialmente de nuestras vidas.
Y es más, aún estando en condición de maldad y de pecado, apartado de tu gloria, tú fijaste tu atención en nosotros. Por esa razón corrimos a ti, Señor, para adorarte y glorificarte. Porque nuestra vida tiene un sentido ahora. Y no solamente ahora, sino que para siempre. Bendice tu iglesia, prepáranos para toda buena obra. Que se levante el deseo en los corazones y las manos para servirte, Señor, solamente a ti. Hay cientos de miles que perecen sin conocer a Cristo. Cientos de hombres y miles de hombres y mujeres que van al despeñadero, van al infierno. Porque tu iglesia ha desestimado predicar tu palabra. Prepáranos para toda buena obra, que podamos volver a las verdades del Evangelio, a las verdades que realmente edifican, las verdades que transforman. Bendice a nuestra congregación, Señor. Levanta, Señor, nuestros corazones. Llénanos, Señor, de tu aceite, de tu Espíritu Santo. Que nuestra copa esté rebosante de ti, Señor. Que podamos ser buenos obreros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor bendiga esta carta en nosotros. Pueden tomar su asiento. Ya se sentaron. Si usted quiere saber más acerca de cómo era la iglesia en Éfeso, busquen por favor en Apocalipsis 2 en sus hogares y síganse informando, porque Dios siempre es noticia diaria. Así, Éfeso, capítulo 2, en Apocalipsis, capítulo 2, está el mensaje a la iglesia de Éfeso. Si usted va a leer en la casa, lea el mensaje a la iglesia Apocalipsis, capítulo 2, la iglesia a Éfeso. Apocalipsis 2. Ya, eso era nuestro servicio informativo también. Y nosotros vamos a responder a este mensaje por fe también cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, porque cantar nos trae terapia espiritual. 111, himno 111, gozo da servir a Cristo. Eso, con ganas, y nos vamos a ir a nuestros hogares después al rico almuerzo que el Señor ha provisto. Amén. Ese. Vamos, hermano David. Gozo da servir a Cristo, alegría en el corazón. No hay alegría superior a esa. Servir a Cristo es la alegría total. Tengo
Aleluya. Alabado sea el Señor. Tomen asiento, hermano. Y tenemos un periodo de avisos, ¿sí? Tenemos un aviso, ponernos al día de lo que está pasando aquí en lo cotidiano de la iglesia. Con nuestro hermano presbítero. Antonio, bienvenido, hermano. ¿Cómo está? Amén. Así el hermano está gozoso, ¿eh? Así hay que estar. Y los avisos, el primer aviso, nuestro hermano Roberto, ustedes no lo han visto que viene en estos días, porque él está bastante complicado con sus operaciones. Y en este momento, bueno, pusimos el aviso ahí para los que puedan donar sangre. Ahí están todos los datos en el WhatsApp, ¿ya? Y tienen que pedir, si va alguien, un tiquecito que le dan para que sea por él. Bueno, esto, las personas que, por ejemplo, que tienen enfermedades, cosas así, no pueden dar sangre. Así que, pero los que puedan, háganlo, porque también hay personas de otra iglesia que también fueron avisadas, como él es conocido, para que lo dan, para que donen sangre. El asunto del hermano Roberto no es una enfermedad así que diga, o sea, yo me enfermo mañana, ustedes oran por mí y me sano. Él tiene una secuencia de cosas, ¿ya? Y es para largo, a no ser que el Señor, que no hay nada imposible para él, un día despierte ¡pah! Y lo sane. Puede ser, ¿cierto? Él está, bueno, se operó de una hernia, ahora se tiene que operar de la próstata. En su condición que está de diálisis es difícil. Y después él está postulando en el sistema nacional que hay en el país para un trasplante de riñón, porque ahí quedaría como más o menos bien, ¿ya? Pero eso, ustedes saben cómo es aquí eso del trasplante, entonces es una cosa larga, y por eso vamos a estar siempre en constante atención, oración con él. Eso es sobre el hermano Roberto. Lo otro también, que hay hermanos que no están en la iglesia. Los hermanos haitianos que veían ustedes que venían, hay unos que están en Estados Unidos, se fueron a México y de ahí a Estados Unidos. Y están allá y no creo que se vengan, a no ser que lo echen de allá. ¿Me entiendes? Entonces, por eso no están aquí. Y hay dos que están aquí, pero no están por el sector, y yo los he llamado y ahí estamos viendo que si puedan venir, ¿ya? Pero eso es lo que pasó con ellos. Veo que un tiempo se acuerda que habían hartos y llegaron, pero también ahora en el país hay poco. Eso es para que estemos orando por eso. Lo otro, que nuestra hermana Alicia, ella asiste con su hija a la iglesia presbiteriana de Chile, porque está con su hija, ¿no? He estado en contacto con ella y la invité a que viniera, que no. Y aquí estamos, porque todavía es miembro de la iglesia. No nos ha pedido la carta de traslado. Yo creo que no se quiere ir todavía. Nosotros tampoco queremos que se vaya, que se quede con nosotros. Y hoy día ella vino aquí junto con la hermana Elvita, la hermana Elvita ahí, que estuvo con ella y siempre han sido ellas muy amigas. Y bueno, así que cuando pueda acompañe a la hermana Elvita, porque le cuesta venir. ¿Ah? Así que el Señor la bendiga aquí, hermana, estamos muy contentos de haberla visto. Y lo otro, hay otros hermanos que también están ausentes, que ustedes no lo han visto. Entonces, el pastor intendente decía en el mensaje que él era un poco, de repente se ponía nervioso, se apresuraba. Es así, él siempre ha sido así. Pero eso es bueno que sea así. Le da otras cosas que son buenas para eso. Entonces, la familia del hermano Wildo, él se operó de una... Ahora vamos a dar la información por qué él autorizó. Se operó porque tenía problemas en su rodilla. Él es joven, más joven que nosotros, y tenía problemas en su rodilla, entonces ha tenido que primero bajar de peso y un tratamiento largo, y se internó un día en una clínica, un día domingo precisamente, porque el programa y todas esas cosas ustedes saben, y se internó y lo operaron, todo salió bien, pero ahora viene la recuperación porque son las rodillas. Ustedes saben lo que son las rodillas, ahí está el problema de una artrosis, de una cosa bien compleja, y gracias al Señor está bien, pero él, como cada uno tiene sus costumbres y su familia, no quiso dar así publicidad a la luz, así. Y no es que no nos preocupemos, dijo, por favor, voy a usar una palabra que usamos todos, piola, ¿entiendes? Tranquilo, porque es así el hermano, pero
un excelente hermano, muy cooperador, y hay que respetar lo que los hermanos dicen. Y está bien. Y pidió un mes, yo creo que va a ser más de un mes, porque ahora está recién recuperándose, y luego va a volver a retomar con nosotros, ¿ya? Para que sepan eso del hermano Wilno. Entonces el pastor preguntaba y decía, claro, como el pastor viene este año, ya está más con nosotros, entonces hay algunas personas que él tiene que conocer bien para no presionarlo. Pero él está bien. La hermana Claudia y su esposo Enrique tienen un problema como parecido. Su papá está postrado. Cuando una vez lo llevaron le dijeron, mire, ¿sabe qué? En 2 días más se muere. Pero fue hace tiempo. Y ahí está. Y su mamá también empeoró. Entonces ellos son profesores de nivel superior, de universidad. Entonces ellos trabajan ahí. ¿Y qué hacen el fin de semana? Cuidan a sus padres. Y Enrique, el esposo, también tiene algunos problemas con su familia y ahí tienen que estar. Entonces, bueno, hay testimonio y testimonio. Yo, cuando el pastor en su predicación hablaba de nuestra hermana Elba, es verdad lo que hacía ella. Tenía 4 hijos, estudiaba y tenía muchas cosas que hacer. Arturo en el negocio, yo conozco esa situación. Y ella igual ahí, abogado. Yo a lo mejor no lo podría haber hecho, me habría dado por vencido. Pero así es, cada uno tiene sus formas que el Señor lo usa. Y entonces, en el caso de estos hermanos, están con eso y necesitan oración. Yo se lo informo para que ahora sepan abiertamente, porque muchos no quieren ser expuestos a que, no, mire, yo estoy enfermo y oren por mí, qué sé yo, ¿ya? Pero sí estar orando. Si piden algo, estamos ahí en lo que podamos. Roberto pide que vamos a donar sangre, los que puedan lo haremos, porque también lo están haciendo otros. A veces ha necesitado recursos, también lo hemos hecho. Pero la palabra nos dice también que nosotros debemos hacer las cosas porque ¿quién es el que nos está mirando? El Señor. Y son periodos de la iglesia así que ocurren, ¿ya? Yo tengo una familia grande y sé de esto. Y ustedes ven que de repente aparecen todos, de repente no. Entonces también es una cosa que hay que estar ahí orando por ellos. Es como que uno ya era un caballo así y le tira las riendas. De repente se quieren arrancar y le tiro las riendas, pero de repente los tiro mucho y me alegan. Oye, papá, no te metas con mis cosas. Esa es la cosa, ¿ves? Pero el Evangelio, como predica nuestro pastor, es necesario congregarse, orar por todo y estar pendiente, ¿ya? La próxima semana, entonces, los que tengan contacto, sí, dígame. Ya. Está ella muy enfermita, tiene un tumor y tiene que ir a biopsia y ahí se va a saber qué clase de tumor es. Así que para que me ayuden a orar por ella. Olga se llama ella, es de Hualpén. Olga, es de Hualpén. Es la hermana sí. de la esposa de Olga Villalobos. Está súper complicada, un cáncer así de repente. Olga Villalobos, ustedes la conocen. El hermano que es arquitecto en Curicó, tú lo conoces, Arturo. La cuñada de él. Claro, ella. Famosa la hermana Darinka. Claro, así que para que estemos orando, ¿ven? Sí. Ve, ahí tenemos también eso. Y no quiero dejar pasar, ¿cierto? Bueno, nuestra hermana Margarita, ustedes la ven ahí, que está bien ahí, ¿cierto? Pero la ha pasado mal con su dolencia. Así que hay que estar orando de ese ánimo, fuerza, hay que estar orando por ella, para que el Señor la sane, hermana. Vamos a pedir que la sane, Señor, que haga un milagro ahí. ¿Ya? Disfrutamos cuando el Señor hace milagros. ¿Ya? Y fortalezca a nuestro hermano David, que sufre ahí, porque cuando la esposa se enferma, uno la pasa mal. Oh, ya. Bueno, el Señor ahí nos va a ayudar y a guiar. Y también, ustedes han visto que hay cables ahí, por aquí, por allá, y cosas así.
y hay cámara y todo. Así que oremos por nuestro hermano Mauricio, porque él está a cargo de todo esto y le gusta eso y está implementando, él sabe y él es minucioso, así que oremos para que el Señor le dé paciencia, que no se vaya a aburrir en un rato, porque él tiene otras cosas más, también tiene a sus padres que están enfermos y lo está atendiendo, entonces eso de repente lo limita, ¿ves? Se fija, y sin embargo él está igual. Así que esas son las cosas. Y los jueves tenemos, el último aviso, tenemos reunión de oración los jueves. Vengan los que puedan venir, pero vengan porque es necesario orar. Ahí oramos por todos los que están enfermos. Pongan en el WhatsApp si quieren, van a reunión, oren por mí. Vamos a orar por ustedes, vamos a orar. Y si suman más a orar, vamos a orar más, ¿ya? Así que el Señor les bendiga. Nuestro hermano Gustavo está mejor, está fuerte ahí, también está con su mamá con problemas, pero ahí sigamos, hermano, caminando. Ya, así que la próxima semana, Santa Cena, vengan a la invitación a la mesa del Señor, ya. Que el Señor les bendiga y traigan la ofrenda blanca y todo. Pastor Arturo. O sea, ya no lo quise repetir porque ya saben que vamos a tener reunión de la Sofena y de... Ya. Sí. Completo. Pero le quedan bien los completos, hermana. Le quedan ricos los completos que usted hace. Sí, también antes de dar la oración final, quiero comunicar que más que dar un aviso para llamar al próximo domingo a que nos juntemos el cuerpo de diáconos que todavía permanece para tomar determinaciones si continuamos con el tema de la diaconía, o sea, los hermanos que son diáconos y diaconisas, o para elegir futuros diáconos o diaconisas. Pero necesito tener esa reunión para saber con qué cuenta la iglesia para ese ministerio. Así que el próximo domingo, brevemente, después del servicio, nos juntamos en la oficina rápidamente y tomamos algunos acuerdos. ¿Ah? No se preocupen, va a ser breve, pero me importa si continuamos con lo que hay o buscamos a otro hermano para el tema del diaconado, que es re importante dentro de la iglesia. Y segundo, también decir y dar gracias al Manuel, nuestro hermano Manuel, que él siempre está los domingos, llega temprano, juntamente con Mauricio, y se encarga del sonido. Y si no hubiera el parlante, el micrófono que coloca Manuel a los hermanos que van a decir algo, no estaría. Así que dar gracias por Manuel también, que están los dos trabajando, y prontamente tendremos un estudio ahí cinematográfico para que la iglesia tenga mejor proyección, mejor sonido, y levantar a las redes sociales, ¿cierto?, para que nos veamos, para que comuniquemos lo que la iglesia comunica y cree y evangeliza. Eso es lo que quería decir. Pongámonos en pie, vamos a tener una oración final.
Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde ya, porque tú nos has dado el deseo primeramente de llegar a tu casa de oración de temprano. También nos ha dado, Señor, la disposición de tener la mente abierta para poder internalizar especialmente tus verdades del Evangelio. Te damos gracias porque a pesar de las dificultades, Señor, tú provocas el deseo de estar junto a ti y especialmente en comunión con los demás hermanos. Te pido una fortaleza por la vida de la iglesia, por cada departamento de esta y por cada familia aquí representada, que tú seas a través nuestro bendecir a nuestras familias. Cuídanos de toda tentación, Señor, y apártanos del mal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén. Que el Señor nos fortalezca.